Rompí un cheque de $1.000.000 después de que mi hijo mintiera sobre la fecha de su boda, dejándome solo en un restaurante vacío. Mientras él celebraba con todos menos conmigo, descubrí su traición, un plan deliberado para borrar a su padre de su memoria. Y ahora se enfrenta a las consecuencias. Antes de continuar, suscríbase al canal y háganos saber desde dónde nos está escuchando en los comentarios. Me enderecé la pajarita por última vez antes de cruzar las puertas de caoba del gran pabellón, a las 6 en punto, tal como Evaristo había especificado. El peso de la caja de regalo en mi mano izquierda me recordaba lo que contenía, un cheque que aseguraría el futuro de mi hijo. Rosas blancas temblaban ligeramente en mi otra mano mientras anticipaba su reacción. El silencio me golpeó primero. Las lámparas de araña de cristal proyectaban su brillo cálido habitual sobre mesas vacías cubiertas con manteles blancos impecables. A través de ventanas de piso a techo, Central Park se extendía en una luz dorada de primavera, pero ni un solo invitado ocupaba las elegantes sillas del comedor. Sin arreglos florales, sin arco de bodas, sin ninguna celebración. Mis zapatos de charol resonaron contra los pisos de mármol mientras caminaba hacia el espacio, revisando cada sección metódicamente. Quizás habían trasladado la ceremonia al comedor privado, pero también estaba vacío, con las sillas metidas cuidadosamente debajo de las mesas como soldados en atención. Disculpe, me acerqué a la estación del Maitre donde un joven con uniforme negro pulía copas de vino. Estoy buscando la recepción de la boda Gascón. Él hizo una pausa a mitad del pulido, dejando el vaso con cuidado. Lo siento, señor, pero no tenemos eventos programados para esta noche. Eso es imposible. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Mi hijo, Evaristo Gascón, reservó este lugar hace meses. Se suponía que la ceremonia de la boda concluiría a las 5:30. La recepción a las 6 en punto. La expresión del joven cambió a preocupación profesional. Permítame buscar a nuestro gerente, señor. James Morrison apareció en cuestión de minutos, un hombre con el que traté personalmente al reservar cenas corporativas. Su rostro mostraba genuina confusión mientras revisaba algo en su tableta. Señor Gascón, le pido disculpas, pero nuestro calendario de eventos no muestra bodas hoy. ¿Está seguro de la fecha? Saqué la pesada invitación del bolsillo interior de mi chaqueta, desplegando el papel crema con letras doradas en relieve. Cada detalle aparecía exactamente como lo recordaba. Sábado 26 de abril de 2025, 6 en punto de la tarde. The Grand Pavilion, Manhattan. Todo es correcto, dije, sosteniendo la invitación hacia él. Evaristo me dijo a las 6 en punto. Morrison estudió la invitación, con el ceño fruncido. Esto es bastante desconcertante, señor Gascón. Tal vez hubo un cambio de lugar o un error de programación. La caja de regalo de repente se sintió más pesada en mi mano. Nunca había llegado tarde a nada importante en mis 68 años. Daphne solía bromear diciendo que llegué temprano para mi propio nacimiento. Evaristo lo sabía de mí. Siempre lo había sabido. ¿Podría volver a comprobar su sistema? Tenía la garganta seca a pesar del perfecto control climático del restaurante. Morrison asintió, desapareciendo detrás de la estación de anfitrión. Me quedé allí con mi atuendo formal, rodeado de elegancia vacía, mientras el sábado por la noche de Manhattan zumbaba más allá de las ventanas. Otras familias probablemente se estaban reuniendo alrededor de las mesas para cenar en este momento, compartiendo historias y risas. Morrison regresó, sacudiendo la cabeza lentamente. He revisado todo 2 veces, señor. No hay eventos de Gascón programados para hoy, ayer o mañana. Volví a meter la invitación en mi bolsillo, con la mano más firme de lo que me sentía por dentro. Algo andaba muy mal, y tenía la intención de averiguar exactamente qué. La calidez del restaurante me siguió hasta la Quinta Avenida, pero la frescura de la primavera ayudó a despejar mi cabeza. Necesitaba privacidad para esta conversación. Lo que fuera que hubiera salido mal, era un asunto de familia. Mis dedos temblaron ligeramente mientras me desplazaba por los contactos para encontrar el número de Evaristo. La caja de regalo estaba en el asiento del pasajero de mi coche a través de la ventana. Rosas blancas esparcidas sobre cuero negro. Todo lo que había preparado para este momento, esperando, sin usar.
El teléfono sonó 3 veces antes de que su voz llegara, casual y distraída. Hola, papá, ¿qué pasa? Evaristo, ¿dónde estás? Estoy parado afuera del gran pabellón, y no hay absolutamente nadie aquí. Caminé por el estrecho espacio entre los autos estacionados, con zapatos formales haciendo clic contra el asfalto. Oh, una pausa. Luego, increíblemente, la boda fue ayer, papá. Lamento que te lo hayas perdido. Dejé de caminar. ¿Qué quiere decir con ayer? El viernes por la noche. Hermosa ceremonia. De verdad, Abascal se veía increíble. Su tono no transmitía ninguna urgencia, ninguna preocupación de que el padre aparentemente se hubiera perdido la boda del único hijo. ¿Cómo puede ser ayer? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por controlarme. Tengo la invitación aquí mismo, sábado 26 de abril. Escucha, no sé qué pasó con las invitaciones. Tal vez un error de impresión. Estas cosas suceden con los proveedores de bodas. ¿Un error de impresión? 40 años en el negocio me habían enseñado a reconocer las mentiras, y mi hijo me acababa de decir una espectacular. Evaristo, no cuelgues. Explícame esto ahora mismo. Papá, en realidad estoy en medio de algo aquí. ¿Puedo llamarte más tarde esta noche, o tal vez mañana? La indiferencia en su voz cortó más profundo de lo que la ira podría haberlo hecho. Esto no era pánico por una invitación perdida o culpa por un error genuino. Esto era desprecio. 500 personas recibieron invitaciones correctas para ayer, pero solo la mía tenía la fecha incorrecta. Mira, es complicado. La planificación de la boda es estresante. Las cosas se mezclan. Nada se mezcla cuando importa, Evaristo. Sabes eso de mí. El silencio se extendió entre nosotros, lleno solo por el tráfico de Manhattan y mi propia respiración controlada. A través de las ventanas del restaurante, pude ver a Morrison todavía parado en su estación, probablemente preguntándose sobre el anciano confundido en el smoking. Papá, realmente necesito irme. La familia de Abascal está aquí. Otra pausa. Cuando Evaristo habló de nuevo, su voz se había endurecido ligeramente. No sé qué quieres que diga. La boda pasó. Fue perfecto. Lamento que haya habido confusión con tu invitación. ¿Confusión? Repetí la palabra con cuidado, saboreando su insuficiencia. Te llamaré mañana. Está bien. Lo resolveremos entonces. La línea se cortó. Me quedé parado en la acera, con el teléfono todavía pegado a mi oído, viendo a gente normal pasar con sus planes normales para el sábado por la noche. Un corredor dobló la esquina. Una pareja compartió bolsas de comida para llevar. La vida continuó a mi alrededor mientras la mía acababa de cambiar fundamentalmente. Subí a mi coche y me senté durante varios minutos antes de arrancar el motor, procesando lo que la voz de Evaristo había revelado. No confusión, no accidente, sino engaño deliberado. El viaje a mi apartamento tomó 20 minutos a través del tráfico nocturno de Manhattan. Aproveché el tiempo para pensar. Con mi chaqueta formal colgada en el asiento trasero, la pajarita aflojada alrededor de mi cuello. Para cuando llegué al Upper East Side, mi sorpresa inicial se había cristalizado en algo más frío y productivo. Dentro de mi estudio, fotografías familiares llenaban estantes de caoba, Daphne y yo en varios eventos corporativos, la graduación de Evaristo de Columbia, vacaciones cuando todavía parecía orgulloso de ser mi hijo. Saqué mi teléfono, dándome cuenta de que necesitaba evidencia de lo que Evaristo me había dicho. Encontrar la cuenta de Instagram de Abascal tomó varios intentos. La tecnología nunca había sido mi fuerte, pero allí estaban, docenas de fotografías de la celebración de ayer. El comedor del gran pabellón que acababa de dejar vacío, lleno de flores y risas. Abascal con un vestido de marfil que probablemente costó más que los coches de la mayoría de la gente. Evaristo con su smoking, radiante junto al pastel de bodas que había ayudado a pagar. Me desplacé por rostros que reconocí. Tom Brewster de la Cámara de Comercio, Basilia Whitfield del Club de Campo, mi propio abogado, Basilio Barrientos, levantando un brindis con champán. Cada persona en esas fotografías había recibido la fecha correcta para la boda de mi hijo, cada persona excepto su padre. La caja de regalo estaba donde la había colocado en mi escritorio, con las cintas ligeramente aplastadas por los eventos de la noche. La desenvolví lentamente,
revelando el portafolio de cuero que contenía mi regalo de bodas, un cheque de caja por $1.000.000, el capital inicial de Evaristo, su liberación de los préstamos estudiantiles que todavía agobiaban a su generación, su boleto a la independencia. Independencia. De eso se trataba realmente. Sostuve el cheque a la luz de la lámpara de escritorio, examinando la cuidadosa caligrafía del monto, 1.000.000. Dinero que había ganado construyendo Gascon Properties de la nada, convirtiéndola en la firma de bienes raíces más respetada de Manhattan. Dinero que Evaristo siempre había esperado pero nunca apreciado del todo. El teléfono sonó con un mensaje de texto. Lo siento por la confusión de esta noche, papá. Vamos a almorzar la semana que viene y ponernos al día. ¿Ponerse al día? Como si su boda fuera equivalente a perderse un partido de béisbol. Caminé hacia la ventana con vista a Central Park, donde las familias estaban terminando sus actividades del sábado por la noche. Los niños jugaban en parques infantiles distantes mientras los padres observaban con protección. Algunos de esos padres probablemente habían asistido a la boda de Evaristo ayer, tal vez preguntándose a dónde había ido el padre del novio. La respuesta fue simple. Evaristo se avergonzaba de mí. Mis bordes ásperos, mi manera directa, mi enfoque de la vieja escuela para los negocios, nada de eso encajaba con la imagen pulida que había cultivado para su agencia de medios. Sus clientes preferían la versión desinfectada del éxito, no el hombre que realmente lo había construido a partir de sitios de construcción y negociaciones nocturnas. Regresé a mi escritorio y dejé el cheque con cuidado. $1.000.000 representaba meses de cuidadosa planificación financiera, la liquidación de ciertas inversiones, la estructuración deliberada de lo que había pretendido como el regalo de bodas más generoso que un padre podía dar. Evaristo había querido mi dinero, pero no mi presencia. Las fotografías en mis estantes parecían diferentes ahora, no recuerdos de un padre e hijo orgullosos, sino documentación de una relación que aparentemente había terminado sin mi conocimiento. La ausencia de Daphne se sintió más pesada en el silencio. Ella habría sabido cómo manejar esto. Habría encontrado una manera de cerrar cualquier brecha que hubiera crecido entre Evaristo y yo, pero Daphne se había ido, y yo estaba solo con la verdad que mi hijo se había esforzado tanto por evitar decirme directamente. Tomé el cheque por última vez, estudiando mi propia firma autorizando los fondos. Si Evaristo quería fingir que su padre no existía, tal vez era hora de mostrarle lo que eso realmente significaba. La decisión se asentó sobre mí como un abrigo familiar, cómodo, necesario y perfectamente ajustado al hombre que siempre había sido. De vuelta en mi estudio, coloqué el cheque sobre el escritorio y lo miré fijamente durante un largo rato. $1.000.000, la misma cantidad que Daphne y yo habíamos ahorrado para el futuro de Evaristo cuando aún era lo suficientemente joven como para abrazar a su padre sin vergüenza. Caminé hacia la cocina y seleccioné una botella de Macallan 25 años, el último regalo de Navidad de Daphne para mí. El vaso de cristal captó la luz de la lámpara del escritorio mientras vertía 2 dedos de whisky escocés y regresaba a mi silla. Por los nuevos comienzos, dije en voz alta a la fotografía de Daphne en la estantería. Su sonrisa permaneció inalterada, capturada en la graduación de Evaristo de la escuela secundaria, cuando ambos habíamos estado tan orgullosos de nuestro hijo logrado. Volví a tomar el cheque. El papel se sentía sustancial entre mis dedos, papel de calidad bancaria que representaba 40 años de construcción de algo significativo. Evaristo esperaba este dinero, probablemente contaba con él. Su desprecio casual por teléfono sugirió que creía que superaría cualquier disgusto temporal de su padre. Ese fue su primer error. Rompí el cheque lenta y deliberadamente, comenzando por una esquina y trabajando a través. El sonido fue sorprendentemente satisfactorio. Un chasquido crujiente que resonó en la habitación silenciosa. Continué hasta que las piezas fueron demasiado pequeñas para reconstruir. Luego las reuní en el sobre original. El whisky escocés ardió ligeramente mientras bebía, pero agudizó mi concentración en lugar de embotarla. Saqué los álbumes de fotos que Daphne había mantenido meticuloso, encontrando fotos de Evaristo cuando era niño. Allí estaba a los 8 años, usando mi viejo casco de construcción en un sitio de construcción, a los 12, ayudándome a revisar los planos en este mismo estudio, a los 16,
contando a sus amigos cómo su padre construyó Manhattan. Cuando se convirtió ese orgullo en vergüenza, cerré el álbum y me dirigí a mi archivador, recuperando la carpeta etiquetada como Evaristo, registros comerciales. Como su padre y mentor financiero, había ayudado a establecer su agencia, garantizado sus préstamos iniciales, proporcionado conexiones comerciales que formaron su base de clientes. Todo lo que había hecho para lanzar su carrera se había hecho con amor y orgullo. Ahora esos mismos registros servirían para un propósito diferente. Mi computadora portátil cobró vida, mientras comenzaba a descargar documentos financieros que había ignorado previamente. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, contratos de clientes, todo el papeleo que Evaristo me había pedido que revisara cuando tuviera tiempo. Había confiado en él por completo, sin cuestionar nunca sus prácticas comerciales o examinar los detalles demasiado de cerca. Confianza, otro error que no repetiría. La noche se extendió ante mí, y por primera vez desde que recibí esa invitación de boda, me sentí completamente claro sobre lo que debía suceder a continuación. Evaristo había tomado su decisión sobre nuestra relación cuando decidió que yo no era adecuado para su día importante. Mañana, comenzaría a tomar decisiones sobre el suyo. Mi alarma no había sido necesaria. Había estado despierto desde las 5, sentado en la mesa de mi cocina con café y un bloc de notas legal, organizando preguntas que necesitaban respuestas. A las 9:30, estaba vestido y conduciendo hacia mi oficina de Wall Street a través de las tranquilas calles dominicales de Manhattan. El edificio de Gascon Properties estaba vacío, excepto por la seguridad del fin de semana. Asentí con la cabeza a Urbicio en la recepción y tomé el ascensor a mi piso privado, donde las ventanas de piso a techo ofrecían una vista sin obstrucciones del distrito financiero. Comencé con mi Rolodex, una herramienta anticuada que me había servido bien a través de décadas de acuerdos. Justino Ledesma respondió al segundo timbre, su voz cautelosa cuando se dio cuenta de quién llamaba. Justino, necesito preguntarte algo confidencial. ¿Asististe a la boda de mi hijo ayer? Rob. La pausa se extendió incómodamente. Pensé que sabías sobre el cambio. ¿Qué cambio? Evaristo mencionó que estabas lidiando con problemas de salud y no podías asistir. Algo sobre órdenes médicas. Dejé mi bolígrafo con cuidado. Nunca me he sentido mejor en mi vida. Cristo, Rob. Dijo que la familia pensó que sería mejor mantener las cosas pequeñas esta vez, más íntimo sin la generación anterior allí. La generación anterior. Traducción. Sin mí. Le di las gracias a Justino e inmediatamente marqué a Basilia Galindo, quien había atendido varios eventos de Gascon Properties. Su voz se iluminó cuando reconoció la mía. Luego vaciló cuando mis preguntas continuaron. Hermosa ceremonia, confirmó ella. Evaristo solicitó específicamente elegante pero exclusivo. Mencionó que quería proteger la privacidad de la familia. ¿Cuántos invitados? Unos 200. Multitud encantadora, muy sofisticada. 200 personas en una ceremonia íntima que de alguna manera excluyó al padre del novio. Tomé notas en mi diario, rastreando cada conversación, construyendo una imagen de engaño sistemático. Basilio Barrientos, mi propio abogado, tuvo la decencia de sonar culpable. Evaristo se me acercó directamente. Rob dijo que había complicaciones familiares y me preguntó si podía asistir como amigo de la familia en lugar de tu representante. ¿Qué te dijo exactamente sobre estas complicaciones? ¿Que habías tenido desacuerdos sobre el estilo de la boda? ¿Que la familia de Abascal prefería un enfoque más contemporáneo? Código contemporáneo para avergonzado por los valores tradicionales del anciano. Al mediodía, había hablado con 8 personas que habían asistido a la boda de mi hijo. Cada uno había recibido una explicación diferente para mi ausencia, pero el patrón era claro. Evaristo había pasado semanas elaborando historias para excluirme, mientras preservaba sus relaciones con mis conexiones comerciales. La llamada final fue a Robert Chen, cuya firma de arquitectura había diseñado las oficinas de la agencia de Evaristo. Robert, ¿Evaristo parecía estresado por problemas familiares en la boda? En realidad, no. Parecía aliviado, en todo caso, como si se hubiera quitado un peso de encima. Abascal también se veía radiante. Ambos parecían muy contentos con cómo resultó todo. Aliviado.
Mi ausencia había aliviado a mi hijo. Me recosté en mi silla de cuero, rodeado de los premios y fotografías que documentaban mi carrera comercial. 40 años de construcción de relaciones, creación de oportunidades, establecimiento de la base que había hecho posible el éxito de Evaristo. Había usado esas conexiones para celebrar sin mí, convenciendo a mis propios asociados de que yo era el problema. El sol de la tarde se movió a través de mi escritorio mientras abría mi computadora portátil y comenzaba un tipo diferente de investigación. El negocio de Evaristo operaba en un mundo de contratos y facturas, declaraciones de impuestos e informes financieros. Todo dejó rastros. Era hora de seguir esos rastros y descubrir exactamente lo que mi hijo había estado ocultando. El lunes por la mañana trajo propósito. Llegué a la oficina temprano y pasé una hora preparándome antes de que llegaran mis asesores. A las 2 de la tarde, Hilario Fontana y Iván Solano se sentaron frente a mi mesa de conferencias, rodeados de documentos que había reunido durante todo el fin de semana. Caballeros, necesito una revisión exhaustiva de los arreglos comerciales de mi familia. Mantuve mi voz neutral, profesional. Consideren esto una auditoría estándar. Hilario abrió los archivos financieros de Evaristo primero, sus ojos de contador escaneando columnas de números con eficiencia practicada. Después de 20 minutos, levantó la vista con preocupación. Señor Gascón, estas cifras no se ajustan a las prácticas comerciales estándar. Los informes de ingresos muestran inconsistencias significativas. Muéstrem. Él extendió 3 años de declaraciones de impuestos a través de la superficie de caoba, señalando entradas específicas. Aquí, Evaristo informó $340,000 en ingresos de la agencia para 2024, pero estos extractos bancarios muestran depósitos por un total de más de $900,000. ¿A dónde va la diferencia? Eso es lo que me preocupa. Hay múltiples transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán, corporaciones fantasma con documentación mínima. Iván se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas mientras examinaba el papeleo. Este patrón sugiere evasión fiscal deliberada, Robert, no simples errores de contabilidad. Mantuve una compostura cuidadosa, aunque mi pulso se había acelerado. ¿Qué pasaría si las autoridades descubrieran estas discrepancias? El IRS iniciaría una investigación inmediata, explicó Iván. Con cantidades tan sustanciales, estamos viendo posibles cargos criminales, tiempo en prisión. Hilario asintió sombríamente. El componente offshore lo empeora. Los fiscales federales tratan las cuentas extranjeras ocultas muy en serio. Fotografié cada documento metódicamente con mi teléfono, creando un registro digital completo. La agencia de Evaristo había florecido utilizando mis conexiones comerciales, pero aparentemente mi hijo había decidido que esas mismas relaciones no valía la pena mantenerlas legalmente. Hay más, continuó Hilario, sacando contratos de clientes. Varios acuerdos muestran pagos en efectivo sin la documentación adecuada. Eso es territorio de lavado de dinero, si las cantidades son lo suficientemente significativas. ¿De cuán significativas estamos hablando, según estos registros? Potencialmente más de $2 millones en ingresos no declarados en 3 años. La ironía me golpeó con fuerza. Le había ofrecido a Evaristo $1 millón como regalo de bodas, dinero honesto ganado a través de negocios legítimos. Aparentemente había estado ocultando el doble de esa cantidad a través de esquemas ilegales. Iván reunió los papeles en pilas ordenadas. Robert, tengo que preguntar, ¿está considerando informar esto a las autoridades? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia abajo a la actividad de la tarde de Wall Street. Comerciantes y analistas se apresuraban entre edificios, realizando negocios dentro de los límites legales porque entendían las consecuencias. Estoy considerando muchas cosas, Iván. Por ahora, solo necesito entender lo que mi hijo ha estado haciendo con las ventajas que le brindé. Hilario y Iván intercambiaron miradas. Habían trabajado conmigo el tiempo suficiente para reconocer mi tono cuando estaba planeando algo significativo. Prepararemos un análisis completo, ofreció Hilario. Cada transacción documentada, cada irregularidad resaltada. Hagan eso, y, caballeros, me volví para enfrentarlos. Esta conversación sigue siendo confidencial hasta que yo decida lo contrario.
Asintieron y comenzaron a empacar sus materiales. Después de que se fueron, me senté solo con la evidencia extendida ante mí, entendiendo que Evaristo me había entregado algo más valioso que sentimientos heridos. El martes por la mañana, llamé a la oficina de Evaristo y hablé con su asistente con perfecta calma. Por favor, dile a Evaristo que su padre desea discutir nuestro malentendido durante la cena de esta noche, a las 7:30, en Vela en el Village. Elegí el restaurante deliberadamente, el mismo lugar donde lo había llevado a cenar por su cumpleaños, cuando era lo suficientemente joven como para pedir palitos de pollo sin vergüenza. La ironía se sentía apropiada. Evaristo llegó 15 minutos tarde, escaneando el íntimo comedor nervioivánente antes de verme en la cabina de la esquina. Su traje era caro pero arrugado, su corbata ligeramente torcida. El hijo confiado de las fotos de Instagram había sido reemplazado por alguien que parecía no haber dormido bien. Papá. Se deslizó en el asiento frente a mí, intentando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por llamar. He estado esperando que pudiéramos hablar. ¿En serio? Le hice una señal al camarero y pedí una botella de Barolo, el vino favorito de Evaristo de nuestras cenas anteriores aquí. Pensé que podrías estar demasiado ocupado con los planes de la luna de miel. Sobre la boda, hubo complicaciones con la programación del lugar. La familia de Abascal tenía fuertes preferencias sobre el horario. Mantuve mi voz nivelada, casi suave. Ambos sabemos que no es así. El vino llegó, proporcionando una distracción momentánea mientras nuestro camarero realizaba el ritual de degustación. Las manos de Evaristo temblaron ligeramente al levantar su copa, y noté que en realidad no bebió de ella. Te traje algo, continué, sacando el sobre del bolsillo de mi chaqueta. Un regalo de bodas. Su rostro se iluminó con alivio y codicia. Papá, no necesitabas hacerlo. Abrí el sobre con cuidado y vacié su contenido sobre el mantel blanco entre nosotros. Docenas de fragmentos de papel se esparcieron como confeti por la superficie. Algunas piezas lo suficientemente pequeñas como para revolotear en el aire acondicionado del restaurante. Evaristo miró los escombros, su expresión cambiando de confusión a reconocimiento a horror al darse cuenta de lo que estaba viendo. Este era tu regalo de bodas, expliqué en voz baja, un cheque de caja por $1.000.000. Lo destruí el sábado por la noche. Estás loco. Las palabras salieron estranguladas, apenas por encima de un susurro. Ese es dinero que necesitaba. Necesitabas muchas cosas. Evaristo, mi respeto, mi confianza, mi presencia en tu boda. Me recosté contra la banqueta de cuero, completamente relajado mientras él luchaba por procesar lo que había perdido. En cambio, elegiste la vergüenza. Se abalanzó hacia adelante, tratando de reunir las piezas con ambas manos. Esto es solucionable. Los bancos pueden reemitir. Con calma moví el sobre fuera de su alcance. No, no pueden. Solicité específicamente el estado no reemplazable. Destruiste $1.000.000 por rencor. Destruí la ilusión de que mereces lo que nunca ganaste. Terminé mi vino mientras él se sentaba congelado, fragmentos de su herencia aún aferrados a sus dedos. A partir de mañana, Evaristo, descubrirás lo que realmente cuesta la independencia. Te arrepentirás de esto, viejo. Ya no necesito tu dinero. Ya veremos. Se levantó bruscamente, derribando su silla hacia atrás. Otros comensales se giraron para mirar mientras él se dirigía hacia la salida, dejándome solo con los restos dispersos de su futuro. Le hice una señal para que trajeran la cuenta, y esperé pacientemente, ya anticipando las llamadas telefónicas de mañana. El miércoles por la mañana me encontré en mi oficina a las 7. 2 horas antes de que mi secretaria llegara normalmente. Aproveché el tiempo tranquilo para organizar el papeleo y prepararme para lo que sería el día de negocios más importante de mi semana. Sara Juárez apareció a las 9 en punto, con café en mano y ya revisando mi calendario. Buenos días, señor Gascón. Su cita con First National está confirmada para las 10. Perfecto. Y Sara, no estaré disponible para todas las llamadas de Evaristo Gascón indefinidamente. Remítelo a mi correo de voz. Sus cejas se elevaron ligeramente, pero simplemente asintió. 40 años de trabajo juntos le habían enseñado a no cuestionar mis decisiones comerciales.
Hugo Naranjo me dio la bienvenida a la sala de conferencias ejecutiva del Banco Presibanente a las 10. Habíamos hecho negocios juntos desde los años 80, cuando todavía estaba pidiendo dinero prestado para comprar mis primeras propiedades en lugar de depositar millones de su venta. Hugo, estoy aquí para revocar todas las garantías personales en las cuentas de Gascón Media Solutions. Deslicé el papeleo a través de la mesa pulida. Documentos que mi abogado, Iván Solano, había preparado durante la noche. Hugo examinó los formularios cuidadosamente. Robert, esto representa una línea de crédito de $2 millones. El negocio de su hijo depende de esta línea. Soy consciente de las implicaciones. Esto podría forzar a su agencia a la bancarrota en cuestión de semanas. ¿Está seguro de esta decisión? Completamente seguro. Firmé los documentos mientras Hugo observaba, su expresión preocupada pero profesional. ¿Con qué rapidez puede implementar la revocación? Notificaremos a Gascón Media al mediodía de hoy. La congelación del crédito será efectiva de inmediato. Me levanté y le estreché la mano. Gracias, Hugo. Esto es estrictamente negocios, nada personal. De vuelta en mi oficina, Sara me interceptó antes de llegar a mi suite. Señor Gascón, Evaristo ha llamado 6 veces desde que se fue. Suena bastante agitado. Apuesto a que sí. ¿Qué le dijiste? Que está en reuniones hasta el final de la semana, según las instrucciones. Mi teléfono comenzó a sonar mientras hablábamos. Sara miró la pantalla y negó con la cabeza. Ese es él de nuevo, déjalo ir al correo de voz. Pasé la tarde revisando carteras de bienes raíces, realizando negocios normales mientras el mundo de Evaristo implosionaba 20 cuadras al sur. Cada llamada de su número quedó sin respuesta. Cada correo de voz permaneció sin ser escuchado. A las 5, Sara informó de 19 intentos de contacto. El último mensaje fue bastante acalorado, mencionó diplomáticamente. ¿Debería transcribirlo? No es necesario. Puedo imaginar el contenido. Mientras el día de negocios de Manhattan terminaba a nuestro alrededor, caminé hacia mi ventana y miré hacia el distrito financiero. En algún lugar de ese laberinto de vidrio y acero, mi hijo probablemente estaba descubriendo que la independencia tenía un precio que no podía pagar. Mañana traería la siguiente fase de su educación. El punto de control de seguridad del edificio federal tomó más tiempo de lo esperado el jueves por la mañana. Detectores de metales, máquinas de rayos X y guardias que trataban a cada visitante como una amenaza potencial. Llevaba solo mi maletín y mi identificación, pero el proceso de inspección aún consumió 15 minutos. La oficina del inspector Pablo Garrido ocupaba el 15º piso, con vista al East River, a través de ventanas reforzadas. Los muebles emitidos por el gobierno y la iluminación fluorescente crearon una atmósfera de autoridad institucional que se adaptaba perfectamente a mis propósitos. Señor Gascón, su llamada de ayer mencionó irregularidades fiscales. Thompson hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio de metal, donde esperaba una pila de formularios en blanco. Tengo evidencia documentada de evasión fiscal sistemática. Abrí mi maletín y comencé a organizar los documentos en orden cronológico, creando una línea de tiempo de los crímenes financieros de Evaristo. Estos registros abarcan 3 años de fraude deliberado. Thompson examinó los extractos bancarios primero, su ojo entrenado captando de inmediato las discrepancias que Hilario había identificado. Estos montos de depósito no coinciden con los ingresos comerciales reportados, ni siquiera cerca. Mi hijo ha estado desviando dinero a través de corporaciones de las Islas Caimán, evitando aproximadamente el 60% de sus obligaciones fiscales. ¿Entiende que está denunciando a su propio familiar? Estoy denunciando una actividad criminal que resulta involucrar a un miembro de la familia. Mantuve el contacto visual, dejándolo ver mi resolución. Las relaciones personales no excusan el fraude. Thompson pasó 40 minutos revisando cada documento, ocasionalmente tomando notas en un bloc de notas amarillo. La evidencia que Hilario y Iván me habían ayudado a organizar contó una historia clara de engaño deliberado, gastos comerciales falsos, pagos ocultos de clientes y cuentas offshore diseñadas para ocultar ingresos. Esto es sustancial, dijo finalmente. Comenzaremos los procedimientos de investigación inmediatos.
¿Cuál es su cronograma para casos tan bien documentados? Tendremos agentes en Gascón Media Solutions el lunes por la mañana. Los registros bancarios serán citados. Las cuentas congeladas en espera de investigación. Firmé la denuncia formal y proporcioné mi información de contacto como testigo cooperante. El papeleo se sintió extrañamente satisfactorio. Cada firma representaba otro paso lejos del padre que Evaristo había rechazado. Señor Gascón, investigaciones como esta suelen tardar meses en resolverse. ¿Está preparado para esa duración? Inspector Thompson. He pasado 40 años construyendo mi reputación comercial sobre la paciencia y la persistencia. Estoy preparado para cualquier cronograma que la justicia requiera. Me acompañó hasta el ascensor, prometiendo actualizaciones periódicas sobre el progreso de la investigación. Cuando las puertas se cerraron, capté mi reflejo en el metal pulido. Un hombre que acababa de armar al gobierno federal contra su propio hijo. El vestíbulo del edificio estaba lleno de actividad por la tarde, mientras me registraba en seguridad. Los empleados del gobierno pasaban rápidamente con carpetas y maletines, llevando a cabo el negocio de la justicia de su manera metódica e institucional. El inspector Thompson llamó a mi oficina a las 2 de la tarde del viernes. Señor Gascón, estamos ejecutando la orden en aproximadamente 2 horas. Pensé que querría saberlo. Le di las gracias y colgué. Luego caminé hacia mi ventana con vista a la actividad vespertina de Wall Street. Evaristo estaría en su oficina de Soho, probablemente reuniéndose con clientes, completamente inconsciente de que su mundo profesional estaba a punto de implosionar. El reloj en mi escritorio marcaba las 4:15 cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Basilio Barrientos. Robert, hay agentes federales en la oficina de Evaristo. Pensé que debería saberlo. Me serví café y esperé. En Gascón Media Solutions, según informes posteriores, la redada comenzó durante la presentación de Evaristo a un cliente famoso. 6 agentes del IRS entraron por el área de recepción con órdenes judiciales e identificaciones, transformando su moderno almacén convertido en una escena del crimen federal en cuestión de minutos. La agente Basilia Chen dirigió la operación con eficiencia burocrática, dirigiendo a su equipo a computadoras y archivadores específicos, mientras Evaristo permanecía congelado junto a su mesa de conferencias. Su cliente, un actor de Broadway, cuya campaña política Evaristo administraba, recogió sus materiales y se fue sin explicación. «Esto es completamente innecesario», dijo Evaristo a los agentes mientras fotografiaban documentos e incautaban discos duros. «Puedo proporcionar cualquier información que necesiten voluntariamente». «Señor, por favor, hágase a un lado mientras completamos nuestra recolección de pruebas», respondió Chen, empaquetando archivos de clientes con metódica precisión. Los 12 empleados de Evaristo observaron desde sus cubículos, mientras los agentes federales desmantelaban 3 años de operaciones comerciales. Las llamadas telefónicas se detuvieron a mitad de la frase. Las sesiones creativas de lluvia de ideas se disolvieron en susurros confusos. A las 5:30, la agencia se parecía más a una excavación arqueológica corporativa que a la firma de relaciones públicas más innovadora de Manhattan. Mi teléfono finalmente sonó a las 6. «Tú orquestaste esto». La voz de Evaristo era cruda con furia y agotamiento. «De alguna manera arreglaste esta redada. Las investigaciones federales operan independientemente, Evaristo. Yo no controlo las agencias gubernamentales. El momento es demasiado conveniente. Primero mi crédito desaparece. Ahora esto. Quizás deberías haber considerado las consecuencias antes de traicionar la confianza familiar. No encontrarán nada ilegal. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, escuchando su respiración entrecortada. A través de la ventana de mi oficina, las luces de Manhattan comenzaban a parpadear en el crepúsculo. En realidad, Evaristo, encontrarán exactamente lo que descubrí. La pregunta es si prefieres el enjuiciamiento penal o la bancarrota profesional. Esto no ha terminado. Tienes absolutamente razón. No lo está. La línea se cortó, y me recosté en mi silla, satisfecho con el progreso del día. La fase 3 estaba completa. Mañana traería el fin de semana, dándole a Evaristo tiempo para apreciar completamente su nueva realidad.
El lunes le presentaría la lección final sobre la lealtad familiar y sus consecuencias. La desesperación de Evaristo lo llevó a mi apartamento el sábado por la noche, con Abascal, arrastrándose detrás con la postura derrotada de alguien que había pasado el día, escuchando las llamadas telefónicas cada vez más frenéticas de su esposo. Abrí la puerta, y los encontré a ambos desaliñados. El cabello usualmente perfecto de Evaristo descuidado. La ropa de diseñador de Abascal arrugada por un día de gestión de crisis. Sus rostros mostraban la tensión de 48 horas, viendo desmoronarse su imperio comercial. Necesitamos hablar. Evaristo me empujó hacia la sala de estar sin invitación, con Abascal siguiéndolo con una mirada de disculpa en mi dirección. Por favor, siéntense. Señalé el sofá donde Evaristo había pasado innumerables domingos de infancia cuando creía que su padre podía resolver cualquier problema. ¿Puedo ofrecerles algo? ¿Café? ¿Vino? Déjate de actos de hospitalidad, espetó Evaristo, caminando junto a la chimenea donde aún colgaban sus fotos de graduación. ¿Sabes por qué estamos aquí? Abascal se posicionó cuidado y vanente entre nosotros, sus instintos de periodista reconociendo territorio peligroso. Señor Gascón, seguramente podemos resolver esta situación como adultos, como familia. ¿Familia? Repetí la palabra pensativamente, acomodándome en mi silla de cuero. Eso es precisamente lo que necesitamos discutir. Desde mi mesa auxiliar, recuperé el sobre que contenía los fragmentos del cheque y lo coloqué sobre la mesa de centro entre nosotros. Los ojos de Abascal se abrieron al reconocer las piezas dispersas. Este era el regalo de bodas de Evaristo, expliqué con calma, $1 millón que destruí después de descubrir su traición. Papá, por favor. Evaristo dejó de caminar, su voz quebrándose ligeramente. Puedo arreglar esto. La agencia es recuperable si tan solo puedo restaurar la línea de crédito. ¿Por qué ayudaría a alguien que me considera una vergüenza? Abascal se inclinó hacia adelante, con las manos fuertemente entrelazadas. Debe haber habido un malentendido sobre las invitaciones de boda. La gente comete errores cuando está estresada. Ningún error. La nitidez en mi voz atravesó sus excusas. Y por un momento, nos miramos el uno al otro a través de las ruinas de nuestra relación. Abascal miró entre nosotros con incertidumbre, finalmente comprendiendo que este conflicto era más profundo que el orgullo herido. ¿Qué quieres? La pregunta de Evaristo salió como un susurro. Quiero que experimentes las consecuencias. Durante 40 años, te he protegido del fracaso, te he brindado oportunidades, he garantizado tu éxito. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia Central Park, donde las familias aún se reunían para las actividades de fin de semana. Decidiste que esa protección no valía nada, ahora descubrirás cómo es la vida sin ella. Destruiré tu reputación si no detienes esto. Me volví para enfrentarlo, y algo en mi expresión lo hizo encogerse contra los cojines del sofá. Inténtalo. El lunes por la mañana comenzó con llamadas telefónicas a periodistas que había cultivado durante 4 décadas de desarrollo inmobiliario en Nueva York. Basilia Martínez en el Times, Vicente Perales en el Post, Valentina Hong de Business Week. Cada uno recibió sobres de Manila idénticos que contenían los registros financieros de Evaristo y una línea de tiempo de su esquema de evasión fiscal. Basilia. Tengo una historia exclusiva sobre corrupción en la industria de las relaciones públicas. Le dije a la reportera del Times, que había cubierto mis principales proyectos de desarrollo desde los años 90. ¿Qué tipo de corrupción? Fraude fiscal, cuentas offshore, lavado de dinero de clientes famosos, de todo. Al mediodía, el teléfono de Evaristo sonaba con solicitudes de entrevistas que no podía esquivar. A las 2, aparecieron las primeras historias en línea con titulares como Agencia de Relaciones Públicas de Manhattan, bajo investigación federal y publicista de celebridades acusado de un esquema fiscal de millones de dólares. Observé el ciclo de noticias acelerarse desde mi oficina, monitoreando las redes sociales mientras la reputación profesional de Evaristo se desintegraba en tiempo real. La cuenta de Instagram de su agencia, una vez llena de glamurosos eventos para clientes, ahora atraía comentarios de reporteros que buscaban declaraciones sobre acusaciones criminales. El actor de Broadway que había presenciado la redada del viernes emitió una declaración pública a través de su manager,
Estamos terminando inmediatamente nuestra relación con Gascón Media Solutions, en espera de la resolución de estas serias acusaciones. 2 candidatos políticos hicieron lo mismo en cuestión de horas. A las 4, Evaristo me llamó directamente. Felicitaciones. Su voz transmitía agotamiento en lugar de ira ahora. Has logrado lo que querías. ¿En serio? ¿Qué quería exactamente, Evaristo? Arruinar mi vida por completo. No. Quería que mi hijo entendiera que las acciones conllevan consecuencias. Que la lealtad familiar importa. Que la traición tiene un precio. Me recosté en mi silla, observando la actividad de última hora de Wall Street a través de mi ventana. Me enseñaste esa lección cuando me excluiste de tu boda. Simplemente te devolví el favor. La agencia está terminada. Mi personal se marchó esta mañana. Mi reputación está destruida. Entonces tendrás mucho tiempo para pensar en lo que perdiste cuando decidiste que yo no era digno de tu día importante. Un silencio se extendió entre nosotros, lleno del peso de 40 años de daño en la relación que no podía deshacerse con disculpas o explicaciones. ¿Alguna vez me perdonarás? Consideré la pregunta cuidado y valiente, mirando la fotografía de Daphne en mi escritorio. Ella habría encontrado otra manera. Habría construido puentes en lugar de destruirlos, pero Daphne no estaba aquí para ver a su hijo descartar todo lo que habíamos construido juntos. Evaristo, el perdón requiere remordimiento por los males reales, no arrepentimiento por las consecuencias. Cuando entiendas la diferencia, llámame de nuevo. Colgué y abrí la edición vespertina del Times, donde la caída de Evaristo ocupaba 3 columnas en la página de negocios. La fotografía lo mostraba saliendo de su antiguo edificio de oficinas, con el maletín en la mano, luciendo exactamente como lo que se había convertido, un ejecutivo caído, aprendiendo que la independencia sin integridad conlleva su propio castigo. Fuera de mi ventana, Manhattan pulsaba con su eterno ritmo de ambición y consecuencia, éxito y fracaso. 40 años de construcción de mi imperio me habían enseñado que ambos resultados requerían una planificación cuidadosa y una ejecución impecable. Simplemente le proporcioné a mi hijo una clase magistral en ambos. Si te gusta esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.